We should be like that child, that boy, Debemos estar como este niño, making sure asegurando every night cada noche, before we go to sleep, antes que dormimos, when we confess every sin, que confesamos cada pecado. that if we don't wake up that Si no following day, despertamos el día siguiente, we die in the Lord. podemos Amen. morir en el Señor. Ellen White said that we must make sure that we confess every sin before we sleep. La hermana White dice que debemos asegurar que confesamos cada pecado antes de dormir. Make sure that the blood of Christ has been applied to our Asegurando hearts que la sangre de Cristo ha sido aplicada a nuestros and His corazones obedience. y su obediencia. By confession, A repentance, través de la confesión, el And arrepentimiento surrender. y la rendición and daily prayer y la oración diaria and watchfulness. y vigilancia. We should be concerned many times as Christians Debemos preocuparnos como cristianos porque muchas veces we brush these things aside. nosotros ponemos estas cosas de un lado And we think, well, in the future y I'll be. pensamos pues en el futuro, No. Hoy. pero hoy es el día The de la Bible says salvación. exactly. If you hear His voice today, Si oyes su voz hoy, harden not your heart, debes endurecer sus corazones. but enter into His mercy. Más bien, entremos en su misericordia. But that's a thing that all of us, Pero es algo que cada uno de nosotros parents must teach their children this. debemos aprender y los padres deben enseñar eso a sus hijos. Emphasize to your children, especially Enfatizar a sus hijos, especialmente those that are at the age of accountability. aquellos que están a la edad de contabilidad, de entendimiento. But also accountability. Ajá. They must understand that they will have to give an account to God for Deben themselves, entender que tienen que responder a Dios por sí mismos, because they understand right from wrong. porque entienden el bien del mal. All of us, brethren, you cannot overemphasize this. That's Cada uno de nosotros powerful debemos message. entender esto, porque no podemos poner lo suficiente hincapié en esto. Fue un mensaje súper poderoso. Yeah. Muchas gracias. If it wasn't for this persistency Si no of this child, fuese por la persistencia del niño, there will be no blood. no sería sangre. And where there is no Y blood donde no hay sangre, is destruction. hay For destrucción. the angel of death, Porque el ángel de the muerte, Bible says, wherever he sees the blood, he will de pass donde over. él ve la sangre, él va a pasar. And remember, Paul said that Jesus is our Passover lamb. Y recuerden que Pablo dijo que Jesús es nuestro cordero del Pascua. In other words, when Jesus is in our hearts, in our En lives, otras palabras, cuando Jesús está en nuestros corazones, when his blood is applied to our en lives, nuestras vidas, cuando su sangre está aplicada a nuestras vidas, we're covered estamos cubiertos with his protection. con su protección. And Roy Mick brought out a very beautiful story. Y Roger A point. él trajo o nos enseñó un punto muy importante de la historia. That in our time we have a sign. Que en nuestros tiempos tenemos una señal. And it's a sign of Y justification, es una señal de justificación, sanctification, santificación, perfection, perfección, the Sabbath. lo cual es el sábado. Amén. That Ezekiel chapter 20 verse 12 says, Ezequiel capítulo 20:12 nos dice, I have given them my Sabbath as a sign between me and them. les he dado mis sábados como señal entre ellos That they might know para que sepan ellos that I am the Lord that sanctifies que soy them. el Dios que les santifica. Amen. So we want to make sure Entonces queremos asegurar that with the help of God we keep his Sabbath. que con la ayuda de Dios guardemos su sábado. And Roy used an expression Y Roger usó una expresión which is taken from the book of Luke. que está quitado del libro de Lucas, que fue That they sacado kept del the libro de commandment. Lucas, They kept the Sabbath according to the que commandment. guardaron el sábado de acuerdo con el mandamiento. Okay, that's the only
Sabbath observance that porque Jesus es la will única observación accept. del sábado que Jesús va a aceptar. It must be according to the commandment. Debe ser de acuerdo con los mandamientos. When you have time, O con read. el mandamiento. When you have time, read the fourth commandment. Cuando Exodus tengan 20, tiempo, por favor, leen de nuevo el cuarto mandamiento. Exodus chapter 20, Éxodo 8 through 11. 28 al 11. And also chapter 31 Deuteronomy. of Numbers. Y también, Of Exodus, sorry. y también Éxodo 31, That the Bible tells us that the Sabbath is a sign. donde la Biblia nos dice que el sábado es una señal. Amen. So we want to. By the way, De hecho, those who have the seal of God aquellos que tienen el sello de Dios will not worship the image, no van a adorar la imagen, nor the beast, ni tampoco la bestia, nor receive his bestia, mark in ni his tampoco- forehead or in his hand. ni van a recibir su marca en sus You frentes. see, God's seal Ajá. El is, sello de Dios is God's vaccine es la vacuna de Dios contra la marca de la bestia. en contra de la marca, del virus de la marca de Thank la you, Juan. I bestia. like that. So you will never get the COVID. The COVID. Jamás van a recibir ese virus de la bestia. No. Cuando tú tienes de vacuna, de vacuna del sello de Dios. En contra. Ahí no importa qué tipo de vida se marca de la bestia pasando, tú estás bien. Hasta sentando al lado todo, tú estás bien, no hay problema. Amen. Right, we need that. That's the only vaccine we must need. And I just want to say thanks for the Y clap quiero dar gracias por el And reloj also, y la mesita y esta that you cosita guys aquí. put together. Thank you. Sí. Pastor, nosotros le damos la importancia, ¿no? Que el derramamiento de sangre de Cristo no fue en vano, sino fue para nuestra salvación. No fue en vano. So we Y, need to. y bastante también hay que orar a Dios para que Dios nos enseñe cómo debemos guardar el sábado para estar en esa protección. Y One- enseñar a los niños, Claro, sí, por supuesto. paso a paso. One Sabbath we're going to study that subject. Un sábado vamos How a estudiar to keep este the tema. Sabbath. Cómo guardar el sábado. We will touch it, we'll get into that subject. Alright, so we want to continue. Thanks so much again. Okay, Again, I said, I want to queremos say thanks again. continuar. That's lovely. Otra vez Guys. quiero dar gracias a la iglesia de Yaruquí o las personas responsables de Bonito. esto y el reloj. Poco a poco. Muchas gracias. Sí, Thank you, I appreciate that. That's lovely. Beautiful. sí, está lindo todo. Gracias. Thank you. Alright, so we're going to continue now. Alright, please, sister, put up our study. Ya vamos a continuar, por favor. Alright, so we left off here looking at the third point of what blasphemy is. Terminamos aquí viendo el tercer punto de lo que es la blasfemia. But we're going to look at the verses, the evidence. Vamos a ver los versículos para encontrar la But before we evidencia. do so, let's Pero antes de That's our hacerlo, word prayer. vamos a tener otra palabra de oración. Father in heaven, Padre celestial que está en los cielos. how beautiful it is Cuán bello es to have access tener acceso to this divine truth a esta verdad divina that you have given to your special remnant que tú church. has dado a tu iglesia remanente especial. It is sad that the professed people who have received this message has thrown it out. Es triste que el pueblo profeso que ha recibido este mensaje lo ha hecho afuera o de un lado, lo ha botado And have been disciplining unjustly those who follow the message. y han estado disciplinando injustamente los que siguen este mensaje. But help us to be faithful Pero to the message, ayúdanos que seamos fieles a este mensaje. no matter what the cost. No importa el costo. Please, Lord, Por favor, Señor, burn in our hearts arde en nuestros corazones love for souls, el amor por las almas, love for this message. amor por este mensaje. Because only love for this message will protect us against the deception of the enemy. Porque solo el amor por este mensaje nos va a proteger de los engaños del enemigo. Not only to know it, exactly, not only to know it, No solamente el conocimiento del mensaje, but to love the truth pero también el amor hacia la verdad, so o we por, can be saved. por la verdad, Thank para you. que
seamos salvos. Thank you in Jesus' name. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amen. Before we go there, just go with me to 2 Thessalonians chapter 2. Notice this. Ajá, antes de ir a estos versículos, vamos rápidamente a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero que noten algo aquí. We're turning over to 2 Thessalonians chapter 2. Notice what Vamos Bible. a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y noten lo que la Biblia dice. And I want you to notice the context of what we're about to read. Y quiero que noten el contexto en particular de lo que vamos a leer. Let's read verses 3 and 4 and then we skip some verses. Vamos a leer los versículos 3 y 4 y vamos a saltar unos versículos. So the Bible says in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4 says, Entonces la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 y 3. let no man deceive you Que by no any seas, means. que no seáis, perdón, 3. Nadie os engañe By any means. en ninguna manera. For that day shall not come except there come a falling away. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía And that man of sin be revealed, y sea revelado el hombre de pecado, the son of perdition, el hijo de perdición, who opposeth and exalteth himself el cual se opone y se exalta above all that is called God, contra todo lo que se llama Dios or that is worshipped, o es adorado, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Alright, so here we see Paul is telling us of the rise of the Antichrist. Aquí Pablo nos está contando o diciendo, o explicando Or prophesying. o profetizando el surgimiento del anticristo. Amen. Paul is telling us Pablo nos está diciendo that this power will come into existence, que ese poder venía a su existencia. and the reason for the rise of this power La razón por el surgimiento, el levantamiento de ese poder is apostasy. es la apostasía. God's true people apostatized, came the man of sin. El pueblo de Dios, el verdadero, apostató And it produced the man of sin, produjo entonces el hombre del pecado, which is the papacy, lo cual es el papado, called also the son of destruction, También. son of perdition. llamado el hijo de perdición. So the context Entonces el contexto of of the rest that we're going to read del resto de lo que vamos a leer is in the context of the coming Antichrist, es en el contexto del anticristo que es por venir, the papacy. el papado. Exactly. Watch this now. Sí. So Miren notice esto, now. por favor. Noten Notice verse 8. el versículo 8. And then shall that wicked be revealed. Y entonces será revelado aquel inicuo. The Bible calls the man of sin what? Wicked. El hombre de pecado se llama ¿qué? O está llamado inicuo o Wicked. malvado. Yeah. Shall be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, Al cual el Señor matará con el espíritu de su boca and shall destroy him with his brightness y destruirá con el resplandor of his coming. de su venida. So in other words, the Antichrist will not rise after rapture. En otras palabras, el anticristo no se va a levantar después del rapto. No, the Bible said the Antichrist will exist and be destroyed at Christ's coming. La Biblia dice que el anticristo va a existir y será destruida a la venida de Cristo. Amen. So this idea that the Antichrist is still in the future is false. Entonces esa idea que el anticristo está o se va a venir algún momento en el futuro No, es the Antichrist falsa. exists. Es una falsa idea. El anticristo existe The ahora. true Antichrist. El verdadero anticristo. Amen. Amén. Remember we showed you earlier that Recuerden the que les Antichrist, the enseñé papacy, antes que el anticristo o el papado existed hundreds of years. existían cientos de años. Amen. And then it took control of the world from 538 Y to 1798. entonces después, más luego, tomó control del mundo después de 538. Remember that. So watch this now. So the Bible says here, La Biblia verse dice 9. en el versículo 9, Even him whose coming is after the working of Satan, aquel inicuo cuya venida será
según la operación de with Satanás. all powers and signs and lying wonders. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Watch this now. Miren esto. And with all deceivableness of Y unrighteousness con todo engaño de iniquidad in them that perish. en los que perecen. Why will these people perish? ¿Por qué van a perecer esta gente? Let's read the rest of the text. Vamos a leer el resto del texto. It says, because they receive the love of the truth. That's what it says. Por cuanto reciben, No recibieron. no recibieron. What? ¿Qué cosa? The love, thank you. El amor de la verdad. Gracias, doña Fátima. So it's not just to know the truth. Entonces no es solamente conocer o saber la verdad. We must love the truth. Debemos amarla. Now question, what is the result? What is the ¿Y result qué es el resultado of love? de ese amor? La salvación, como está diciendo. Salvation. But watch it. Before we are saved, ultimately, Antes que seamos salvos o a salvo, antes, what does love produce in the heart of those who possess it? ¿qué es lo que The love of produce el God. amor en el corazón de alguien que lo posee? What does the love of God Estamos produce? hablando del amor de Dios. What does it produce in the lives of those who have that love? Obediencia. Ajá, ¿qué produce? Ajá, Obedience. la obediencia. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Let's confirm from the Bible. Vamos a confirmar esto en la Let's go over to the book of John, chapter 14, verse 15. Vamos al libro de Juan 14:15. Juan 14:15. The Bible says, if ye love me, do what? Si me amáis, Guardar. guardad mis mandamientos. So love, Entonces, love of God that is, el amor de Dios, divino produce obedience to God's will. produce obediencia a su ley. Amen? You get that, brother? You get that? That's why we need to have love for the truth. Es por eso debemos amar la verdad. Because you can know the truth, Porque podemos saber, conocer bien la verdad. but if you don't love it, Pero si no la amamos, you're going to live in disobedience to that truth. vamos a vivir en desobediencia a esa verdad. Yo perdí este amor hacia la verdad no es un sentimiento, sino un principio. Divine principle Es un principio divino, sí, that governs your life. que gobierna nuestras vidas. Notice what we have here. Come for a moment with me in John 14, the same John En el 14. mismo Juan 14, But turn over with me now vamos to verse 21 al versículo 21. and 23 Los versículos 21 y 22 and 24 as well. y 24. The Bible says, he that hath my commandments 21. El que tiene mis mandamientos and keepeth them, y los guarda, he it is that loveth what? este es que me ama. And he that loveth me shall be loved of my Y Father, el que me ama será amado por mi and Padre. I will love him Y yo le amaré and will what? y me Manifest manifestaré myself a to él. him. Verse 23. El versículo 23. Jesus answered and said unto him, Ajá, respondió Jesús y le dijo, if a man love me, si alguno me ama, he will keep what? mis palabras guardará. And my Father will love him, Y mi Padre le amará and we will come unto him y vendremos a él. and make our abode within what? Abode. Abode. Y haremos con él morada. Qué lindo. Verse 26. El versículo 25. Verse 24. El versículo 24. He that loveth me, El que no, thank you, he that loveth me not, el que no me ama, keepeth not my sayings. no guarda mis palabras. And the word which ye have heard Y la palabra que habéis oído is not mine, no es mía, but the Father which sent me. sino del Padre que me envió. Go over to John, 1 John chapter 5. Ya vamos a 1 de Juan capítulo 5. We're seeing what love, the love of God produced in the hearts of Estamos those who viendo love. lo que produce la palabra, el amor de la palabra en los corazones de They just get possessed. de aquellos que lo tienen. So looking at 1 John chapter, let me see,
desea. All right. Chapter 5, El capítulo 5 de Primera de Juan, verse 2 el versículo 2. and 3. What about it? Los versículos 2 y 3. By this we know that we love the children of God En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. when we love God Cuando amamos a and do what Dios. else? ¿Qué cosa? Y guardamos sus mandamientos. Verse 3. El versículo For 3. this is the love of God, Porque este es el amor de Dios. that we keep His commandments, Que guardemos sus and His mandamientos. commandments are not grievous. Y sus mandamientos no son gravosos. Amen, brethren? Notice now verse 3, verse 4. Noten ahora el versículo 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. And this is a victory Y esta es la that victoria overcometh the world, que ha vencido al mundo. even our. Nuestra fe. So watch it, brethren. So love of God in our hearts produce Entonces el amor de obedience. Dios en nuestros corazones Produce obedience to God. produce obediencia Let's go back to 2 en Timothy. nuestros ¿Quiere corazones. decir algo? Si me permite, por favor, acabo de ver un versículo que compagina con esto que acabamos de... Y es en el mismo capítulo 5 de la primera de Juan, versículo 18 dice: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Así es. So those who are converted by God, Aquellos que están convertidos por nacidos, Dios, renacidos, these people esa gente always practice righteousness. siempre practica la justicia. They don't practice sin. Siempre practica la justicia, no practica el Pecado. pecado. Are you following? So when John said, "He that knoweth God sinneth not," what he's saying, he that knoweth God does not practice sin. Entonces cuando Juan dice, el que conoce a Dios no peca, No peca. está diciendo que aquel que no practica El el pecado. pecado. They don't practice it. Claro. Que dice que dice que yo le conozco y no guardo el Exactamente. mandamiento, está mentiroso. And the Bible says that those who profess to be children of God, La Biblia dice que aquellos que profesan ser hijos de Dios, but disobey Him, willfully disobey pero Him, le desobedecen willfully, voluntariamente, they are children of the devil. son hijos del diablo. Sí, también el pastor dice que cuando, o sea, que cuando tú puedes amar la hermana, amar entre los otros, porque ahí guardamos los mandamientos. Así es. So, brethren, Entonces, let's go back now hermanos, to 2 Thessalonians. vamos a volver a segunda de Tesalonicenses. Are we making sense here? ¿Y todo esto tiene sentido, hermanos? Amén. All right, so notice what it says. So we're going back to the text. Now, seeing the importance, Wilma, the love of God in our hearts. Estamos viendo, Wilmer, la importancia de tener el amor de Dios en nuestros corazones. Because that love leads us to love the truth. Porque ese amor nos guía a amar la verdad. Amen? Amén. By the way, it leads us to the place where David says that he Nos loved guía al lugar donde David podía decir that he loved the word of God more than silver and gold. que él amaba la palabra de Dios más que el oro y la plata. Job says that he esteemed God's word more than his daily Que él food. estimaba la palabra de Dios más que su comida necesaria, su comida By the way, diaria. David said that the word of God is sweet unto him like honey out of the comb. De hecho, David dijo que la palabra de Dios era más dulce que la miel. Así, Ahí falta. No, que se, imagínate, más dulce que la miel. Así es. Y para mí esto sería mucho. Así. Now, brethren, you understand what that love is? ¿Entienden lo que significa You see, ese amor? if you love honey like me, you'll Si aman understand la miel como yo, la miel de abeja, como it. yo. Puro.
Miel puro, no es mezclado, ¿no? Pura. Ahí pide el balde, ¿no? Ah, bien ahí, ¿no? Y bien con mucho ahí, ¿no? Las bebianas así, como ellos mezclan un poco de ese. No, puro. Lo que está diciendo es que no le gusta la miel cuando sea No, claro. Hay un No beso. le gusta cuando es espesa. Cuando tú comes ahí, tú sientes acá. Dices, no, ese es miel puro. Así yo me gusta. ¿Cuántos no? So the Bible says here, Entonces la Biblia dice aquí, in verse, yeah, so let's go back to verse 10 now. We're at 11, that's where we were. vamos a seguir en el versículo 11. And for this cause, Y por causa de esto, God shall allow strong delusion, Dios les envía un poder or allow, that's engañoso what it really means, that they should believe a lie. para que crean la mentira. Watch this now, verse 12. That they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ahora el versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la In other words, injusticia. if you don't love the truth, you don't really believe the truth. En otras palabras, si no amamos la verdad, no la creemos. So you may say, I believe the truth, but if you're Podemos not, decir, yo creo la verdad, but if you're not practicing it, pero si no estamos practicando la you're a verdad, liar. estamos mentirosos. The Bible says in the book of in 1 John, La Biblia dice en Primera de Juan, he that say, I know him and keep it not his commandment, aquel que is a dice que liar. le conoce pero no guarda Su sus mandamiento. mandamientos Is a liar. es un mentiroso And the truth is not in him. y la verdad no está en él. Are you following me? Are you following me? This ¿Me is están, deep me stuff. están siguiendo? So Porque we son need- cosas profundas. When we love that truth, Cuando amamos as, esa as verdad, the hymn writer says, como tell me the story. el escritor del himno dice, cuéntame la historia, The old de story. la antigua historia. One verse says, Un versículo Those who en know the inglés story dice, best. aquel que más, o aquellos que más conocen la historia, no, la verdad, que conoce la verdad. ajá, la verdad. It says that when they hear it, Cuando la escuch de nuevo, de nuevo, their attitudes is like they're those who more are hearing anxious to hear it again. to hear it again, like those who have just started to Son learn. más ansiosos de escucharla de nuevo, como aquellos que están Por primera vez. aprendiendo la verdad por primera Es vez. por eso yo amo a Doña Fátima. Por eso Ella tiene me- un gozo, una emoción por la verdad. Una emoción. Yo digo, wow. Y cuando ella mira a los adventistas y escucha, Sí, yo siempre digo a todo el mundo que Aburrida. mientras nosotros venimos a la iglesia y sentamos así, relajados, ah, sí. ella está así, like, No, tiene ese fuego ahí por la verdad. Yo mira a los adventistas ahí, hasta durmiendo. durmiendo, dígame. ¿En serio? Ni una emoción. Ay, ¿qué es este ahí? Y por eso yo prefiero siempre predicando a los católicos. That's why I prefer to Porque preach to cuando ellos Catholics. comienzan a aprender, así, no, ese dame más fuerte. And when they're excited, that gives me more Dice strength. que hay predicadores o pastores que dicen que ya se la saben todas y no necesitan aprender más. Sí. Por eso dice Dios que cada reunión aprendemos algo. Así. Hasta el pastor más sabio, o sea, que tenga más The sabiduría, truth. aprende algo. Studying the truth over and over. Por eso debemos estudiar la verdad. And the more you study, the longer you're in the truth. Y entre más estudiamos, entre más tiempo Dios nos va a que ver. estemos en la verdad, Your love needs to increase for it. nuestro amor debe incrementar. If you find yourself don't have too much interest, your spiritual experience is in trouble. O si nos encontramos en una situación donde no tenemos mucho interés, Something is wrong with your hay algo spiritual. que está pasando con nosotros espiritualmente. Esto es lo que estamos contemplando. Ese poder engañoso que habla aquí es el papado o el anticristo, se refiere a eso. It is dealing with error. Está hablando del error. So whether the papacy or any other error, No importa si es
That's- un error que viene del papado o Or cualquier any otro lado. It's the spirit of devils, Es el espíritu de demonios, the father of lies, el padre de las mentiras, that is taking control. que está tomando control allí. So we don't want it. All right. So let's go. Yo solamente quería hacer una acotación que es muy importante, porque también la enseñanza del pastor tiene una responsabilidad muy poderosa para la conducta de las personas que le escuchan sus enseñanzas, que transmite las enseñanzas del Dios y del Cristo con verdad y con pureza y con santidad. Es muy importante porque la mayoría de los pastores enseñan lo que viene, pasa por su mente, mas no lo que está aquí. Así es. Entonces, es como cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hueco. Entonces, toda la congregación cae al hueco y cae en cometer pecados en contra de los propios hermanos. Así es. Y eso es la perdición. Así es. No hay otra manera. Mira ahí. Ciego guiando a ciego. Pastor ciego, la iglesia ciego, todo ciego. No hay límites. Lo cual, muchísimas gracias por sus enseñanzas, pastor. Gracias a Dios. Muy agradecida. Gracias a Dios. Todos estamos agradecidos. All right, so now let's now look at the third point of what blasphemy is. Ya vamos a ver el tercer punto de lo que es la blasfemia. The alleged or pretended power of a mere man to forgive sin. Otra vez, el supuesto poder de un simple hombre para perdonar pecados. Let's go to the book of Matthew now, Ya vamos the al 9th libro chapter, de verses Mateo 2 to 6. 9. Mateo 9, 2 al 6. So this is another point, another explanation of blasphemy. Forgiving, man claiming the power to forgive sin. Chapter 9, just outside. Alright, so the Bible says here, in the book of Matthew, the 9th chapter. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, Y aquí le trajeron a un paralítico, laying on a bed. echado en una cama. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick Y viendo of the Jesús palsy, la fe de ellos, dijo al paralítico: Son, be of good cheer. Hijo, ten ánimo. Thy sins be what? Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. What is that? And behold, certain of the scribes said within themselves, Y aquí ciertos de los escribas decían dentro de sí: This man cometh blasphemy. Este blasfema. What is that? And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verse 5. En versículo 5. For whether it is easier ¿Qué es más fácil? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? or what? ¿O decir que Rise. levántate y anda? But that thou, verse 6 now, El versículo 6 es para that que ye may sepáis know that the Son of Man have power on earth que to el forgive Hijo sin. del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar. Then said he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thy house. Dijo entonces el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. So what? So Jesus said to those men, Entonces Jesús dijo a esos hombres: I can pardon sin. yo sí puedo perdonar el pecado, Because I am God. porque soy Dios. But these men thought Jesus was just a mere man. Pero esos hombres pensaron que Jesús era un mero hombre, But he was God, pero él fue, and still is God. él era Dios. So y he could siendo say, Dios. Thy sins be forgiven thee, Entonces él podía decir: tus pecados te son perdonados, and they're pardoned. y fueron Because perdonados, Christ is God. porque Cristo es Dios. He's a member of the Godhead. Él es un miembro de la divinidad. Amen. Amén. But for a man, Pero para que un mero hombre, whether pope, no importa que si sea un papa, priest, un papa, un sacerdote, Pastor. un pastor, theologian, un teólogo, to say thy sin be forgiven for another human being, decir that's blasphemy.
tus pecados están perdonados. Esto es blasfemia. Because the power, the authority to forgive sin is the prerogative of God only. Porque la autoridad de perdonar los pecados es la prerrogativa de Dios. Amén. Más nadie. So any man who claims the prerogative of God is committing blasphemy. Entonces cualquier hombre que toma esa prerrogativa de Dios a perdonar los pecados está cometiendo blasfemia. And so here we see that the papal church Aquí podemos ver que la iglesia papal have a confessional tiene un confesional where the people go to the priest or to the confessional. donde la gente va al cura o el confesionario. That's blasphemy. Esa es blasfemia. Both the people and the priest committing blasphemy when they Ambas, go realmente ambos to están confess. cometiendo blasfemia. El pueblo, las personas y el sacerdote, el cura, contra Dios. están cometiendo blasfemia contra And they Dios. need to understand this Y message. tienen que entender este mensaje. That their sins are not forgiven Que by a sus man. pecados no pueden ser perdonados por un hombre. You imagine a Catholic for 50 years, 70 years, Imagínense un católico durante 50, 70 años confessing to a man. confesando sus pecados a un hombre. Their sins are still there. Sus pecados siguen allí. Por 70 years of sin. 7 años de pecado. Deceived, thinking that their sins are forgiven. Engañados pensando que sus pecados están perdonados. Pero dice que la blasfemia no es perdonada, ¿no? ¿Eh? El pecado de blasfemia. No, Dios perdona, Sí, sí. perdona. Sí. Si ellos confiesan, deja de hacer el Porque perdón. si estamos, o sea, nosotros alguna vez cometimos ese pecado, ¿no? De confesar. Dios perdona. Pero lo malo, bueno, todo es malo, pero lo peor que yo veo es que tampoco tienen la esperanza de dejar el pecado. Piensan que solo tienen que ir a confesar y pueden Because that's regresar a empezar y that's what the y otra papacy, vez. that's what the papacy encourage. Porque eso es lo que el papado Alienta. The more the church alienta. sin, the more the church sin, Gracias. Le ha hecho ver Entre al mundo más que- la iglesia o los miembros de la iglesia pecan, es mejor por la iglesia católica. Sí. Un momento, you know why? ¿saben por qué? Because if the people stop sinning, Porque then la there'll be gente, no need for confession. deja de pecar, no sería necesario la confesión. And Rome, one of the fundamental teaching of Rome Y is una the de confessional. de las enseñanzas fundamentales a la iglesia romana es el confesionario. And they are showing that the priests have equal power to God. Y están mostrando que el sacerdote tiene poder que igual a Dios. That's blasphemy. Eso es un blasfemia. Una Sí, no, yo blasfemia. estaba pensando, razonando de que el hecho de que este sistema tan poderoso de la Iglesia Católica, en que la gente se iba a confesar al cura para que el cura le perdone, también le daba más poder a la Iglesia Católica de poder de control, porque se la sabía Exactamente. de todos los pecadores, y ahí hacían sus argucias para seguir dominando y seguir también cogiendo la parte económica que les interesaba, ¿no? Por eso Europa fue poderoso, en Europa la Iglesia Católica tenía mucho poder económico, casi de la mitad de Europa eran dueños de la Iglesia. Let me put it this way. Déjeme The colocar confessional el confesionario is spying on their people. está espiando, es lo que usan para espiar Because watch this, the a su priest, gente. when you come to confess your sins, Sobre su gente. cuando tú vienes para confesar su pecado, Porque cuando tú vengas a confesionar, the priest know exactly who you are. el sacerdote conoce exactamente quién eres. And he's writing down everything. Y él está escribiendo todo, anotando. I have a study dealing with all of that. I have a study dealing with all of Porque that. yo tengo un estudio que trata de todo esto. Not only just that, the confessional No solamente eso, el confesionario is a counterfeit es una falsificación of Christ's heavenly priesthood. del sacerdocio celestial de Cristo. At the cross, En la cruz, all earthly priestly system came to an end. todos los sistemas sacerdotales llegaron a su fin. So the people were to turn away from earthly system and turn to the Entonces priesthood la of gente Jesus. debería dejar esos sistemas terrenales
a mirar a Jesús, su sacerdote. One day we're going to do that study. You're going to see esencial. something. Un día vamos a hacer este estudio. So it is a counterfeit. Entonces es una falsificación In opposition to the atonement that is occurring in heaven que right now. está opuesto a la expiación que está sucediendo No, no, just ahora that. en el cielo. It's a contradiction of the Bible. No solamente esto es una contradicción de la Biblia. Because Paul says there's only one mediator between God and man. Porque Pablo dijo que hay un solo mediador entre Dios y The el man Christ el Jesus. hombre Jesucristo. So we don't need earthly priests to mediate Entonces for no us. necesitamos los sacerdotes terrenales para que sean mediadores. No, because at the cross, Porque en la cruz that system came to an end. ese sistema llegó a su fin. By the way, De hecho, the Catholic system of confession el sistema o el De confesión. confesionario de la Iglesia Católica it is not the biblical confession. no es la confesión Or bíblica. are you following me? No. ¿Me están siguiendo? Because in the biblical system of the Porque en el priesthood, sistema bíblico del sacerdocio, the people did not confess their sin to the priest. Never. el pueblo jamás confesaba sus Pecados. pecados a un sacerdote. No. The Bible said they confess their sins upon the head of the goat, of the lamb. La Biblia dice que Rather, confesaron sus, Pecados. sus pecados sobre la cabeza del cordero, Which represent Jesus. que fue una representación de Jesús. Are you following? And then they would slaughter the Y animal. después tenían que matar The al priest would catch the animal. blood Y el sacerdote Toma el recogía la sangre. and symbolically went into the Simbólicamente sanctuary entró al santuario and sprinkled that blood. y esparcía la sangre. That symbolized the transfer of sin Eso from the simboliza sinner to Jesus. la transferencia del pecado del pecador a Jesús. That's why in Hebrews chapter 10, Y es por eso en Hebreos capítulo 10, Paul says Pablo dice that Christ bore our sin in his flesh. que Cristo llevó nuestros pecados en su carne. Are you following me? So we don't need earthly priesthood. Entonces no necesitamos un sacerdocio terrenal. God's system never permit confession of sin. El sistema To a de man. Dios jamás permitía confesión de pecados a un hombre. There are Bible versions Hay versiones bíblicas that translate James chapter 5 verse 16 this que way. traducen Santiago 5, 16. 16, Confess your sins one to another. así, confesamos sus pecados uno al otro. But James didn't say that. Pero Santiago no dijo eso. James says confess your faults one to Santiago another. dijo que debemos confesar nuestras faltas In other words, uno al otro. if I offend Doña Fatima, En otras palabras, si yo había ofendido a la doña Fátima, that's a fault against her. esa es una falta que yo he cometido contra Contra ella. Yo digo, Doña Fátima, perdóname para Entonces mentir es mi deber contra ir a usted. ella a decirle, por favor, doña Fátima, perdóname. But this is not confessing sin to Pero her. no estoy confesando mis pecados a ella. Are you following? There's a difference. Hay una diferencia. And so is that. And so this is what we are seeing. This is why we need to get back to this book. Hermanos, por eso debemos regresar a este libro. La confesión de pecado significa arrepentimiento, ¿no? Sí, porque como digo, el asunto es nunca confesa pecado a un hombre. La confesión del pecado es el primer paso. El arrepentimiento es el primer paso y después vamos a Porque Dios conoce nuestros pecados, ¿no? Sin que lo confesemos. Porque Confession always proceeds. Sí, perdón, yo lo decía. Tenemos que confesar y el segundo paso es el arrepentimiento. Y esa es la estrategia de la Iglesia Católica, no tener una Biblia a las personas en la iglesia para no descubrir. O sea, si tiene Biblia, no anima el pueblo para escribir la Biblia. Y además, ellos han quitado muchas partes de la Biblia, lo que no es la Biblia completa. All right, so another text in Mark chapter 2, quickly. Vamos a otro Because I want to versículo. read some scriptures. Marcos capítulo 2. So Mark chapter 2, notice this. Marcos 2, noten esto. The Bible says, beginning at verse 2, beginning at verse 3 rather. Ajá. Marcos 2, empezando en el versículo 2. And they came unto him, bringing one sick of the palsy,
E inmediatamente se juntaron muchos, tanto... you reading verse 3, verse 3. El versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, Which was born of 4. que era cargado por 4. And when they could not enter into the house, Y no pudiendo llegar a él por causa del quintio, that's fine. They uncovered the roof descubrieron el techo where he was, de donde estaba, and when they had broken it up, y haciendo una abertura, they let down the bed bajaron wherein el the sick lecho of the palsy lay. en que yacía el paralítico. And when Jesus saw their faith, Y al ver Jesús la he said fe de unto the ellos, sick of the palsy, dijo al paralítico, Son, thy sins be forgiven thee. Hijo, tus pecados te son perdonados. But there are certain of the scribes sitting there, Y estaban sentados allí unos de los escribas, reasoning in their hearts, los cuales pensaban en sus Why corazones, doth this man thus speak blasphemy? porque habla así, blasfemias. Notice now, who can forgive sin? ¿Quién puede perdonar But pecados? God what? Sino solo Dios. See, Mark mentioned something that Matthew didn't make mention. Aquí podemos ver que Marcos mencionó algo que Mateo no Because they are mencionó. giving account of the same story. Porque están dando Quentin. están contando la misma historia. Mark said that these men said within themselves, who can forgive sin but God only? Ajá, Marcos dijo que ellos dijeron entre sí, ¿quién puede perdonar los pecados? Only God. Dios. Now how did they know that? ¿Cómo sabían esto? Turn ellos? over, we're going to come back, but turn with me to Psalm 34. Por favor, vengan conmigo a Salmos 34. Dile a ellos que para todo eso. Rápido. Es por las lecciones. El verdadero. Cuando Dios es aquí, poco. Deja eso. Psalm 32. Salmos 32. Psalm 32. 32. Alright, so this is what the Bible says here. Noten lo que la Biblia Verse- dice aquí. Verse 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada whose sin is covered. y cubierto su pecado. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad in whose spirit there is no guile. y en cuyo espíritu no hay engaño. Verse 5. El versículo 5. I acknowledge my sin unto thee. Mi pecado te declaré. To who? ¿A quién? That is. Mi pecado te declaré. Estamos hablando de Dios. I said, Porque ese es un salmo de David. David, I have not hid Y no encubrí my iniquity. mi I iniquidad. said, I will confess my transgression unto the Lord. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. And thou forgavest the iniquity of my Y sin. tú perdonaste la maldad de mi pecado. Watch this now. Turn over to Psalm 51 now, verses 3 Ahora and 4. vamos a Salmos 51, perdón, 3 y 4. Bible says, La Biblia dice sorry. que yo, For I acknowledge my transgression, porque yo reconozco mis rebeliones. and my sin is ever before Y me. mi pecado está Watch it siempre now. delante de mí. Against thee only have I what? Sinned. Contra ti, solo he pecado. Watch this now.
and have done this evil in thy y sight, hecho lo malo delante de tus ojos, that thou mightest be justified para que seas reconocido when thou justo speakest, en tu palabra and be clear when thou what? y tenido por puro en tu So here we're seeing David acknowledged that against God and against God only have I sinned. I want to Aquí, explain something. David reconoció que contra Dios y solo Dios había pecado. Last question. What sin in particular was he confessing? ¿Qué perdón en particular? No, what sin? Not pardon. What sin was ¿Qué he confessing? pecado en particular estaba Confesando. confesando? The sin of murdering. Ajá, el pecado de matar. What was his name again? Uriah. Urias, sí, Urias. And he has committed adultery with the man's wife. Y después cometer adulterio con Or la antes. Okay. Antes. Sí, de hecho, he really told you. Sí, fue Antes. No, Antes, committed sí, antes con la esposa de Urias. Now watch this. Did he offend Uriah? ¿Él ofendió a Urias? Yes. Sí. But David, when he confessing, he said, against thee, Lord, only have I sinned. Pero David en confesar dijo, contra ti he pecado. Because David understood that sin can only be committed against God, not Porque against a man. David entendía que el pecado solo puede ser cometido contra Dios, no Y ofende contra a Dios. You can offend a fellow being. Podemos ofender un ser, otro ser, una Ahí persona. And you make confession of faults. Y to the podemos person. confesar nuestras faltas. But sin must only be confessed to God. Pero el pecado debemos confesar solamente a Dios. These scribes knew this. Esos escribas conocían eso. That's why they said, who can forgive sin but God Por only? eso preguntaron, ¿quién puede perdonar el pecado? But God Sino only. Dios. So this man is blaspheming. No solo Dios. Let's go back to Mark. Let's go back to Mark chapter 2. Vamos a regresar a Marcos capítulo 2. You're doing good. You're doing good. Just because of time. My time is really gone. I want to be a few statements. Marcos capítulo 2. 3, 2 and 3. Chapter 2. Chapter 2. Ajá, 2. Estamos regresando a Marcos 2. Let's now continue from verse 8. Ya, vamos a continuar en el versículo 8. 8. And immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned within themselves, Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, he said unto them, les dijo, why reason ye therefore these things in your heart? ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Whether is easier ¿Qué es más fácil? to say to the sick of the palsy, Decir al paralítico, thy sins be forgiven tus thee, pecados te son or perdonados, arise and take up your bed and o walk. decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Christ says it is easy for me to say arise and take up your bed, Cristo está diciendo, para mí es fácil decir, levántate y toma tu lecho. but he chose to say thy sins be forgiven Pero thee. él eligió decir, tus pecados te son perdonados. Christ was intentional in his Cristo statement. Lo hizo con intención. lo hizo con intención. Why? Because he wanted them to understand that he was God Porque él quería que entendían que él era Dios. and that he have power on earth as Que God to él tiene forgive poder sins. sobre la tierra como Dios de perdonar. That's los why he pecados. concluded his statement in verse 10. Y es por eso él concluyó sus citas en el versículo 10. But that ye may know Pues para que sepáis that the Son of Man que el Hijo del Hombre hath power on earth to forgive sins, tiene potestad en la tierra de he said to the perdonar sick of the pecados, palsy, dijo al paralítico, I say unto thee, arise and take up thy a bed. ti te dijo, levántate, toma tu lecho y vete a He could have said that from the very beginning, Él podía decir esto desde but he el chose to say, principio, thy sins be forgiven thee. pero él eligió decir primeramente, tus pecados te son perdonados. Because he knew that the papacy Porque él sabía que el papado would be a blasphemous system. sería un poder blasfémico. That's one of the identifying marks. Blasfémico.
blasfémico. This is one of the identifying marks of Esa his es una power. de las marcas de identificación. And sobre God's ese people poder. would need that information in order to identify this Antichrist Y power. que el pueblo de Dios necesitaría esa información To para identify. poder identificar ese poder. Are you following? You see, this was not done by accident, Eso friend. no fue hecho por accidente. Christ put it there. Dios lo colocó allí Wow. a propósito. Change from the sister. Notice now, I'm going to read now papal, the Catholic Declaration about Forgiveness of Sin. Ya vamos a leer las declaraciones católicas acerca del perdón del pecado. This statement was made by John Paul II. Esta cita fue hecha por el Papa Juan Pablo II. So we're not talking about any long time ago. No estamos hablando de un tiempo muy lejano. Watch this. El peregrino. Pope John Paul II said on Tuesday, told Roman Catholics, El Papa Juan Pablo II dijo el martes a los católicos romanos to seek forgiveness through the church and not directly from God. que buscaran el perdón a través de la iglesia y no directamente de Dios. Question, who only can forgive sin? Pregunto, ¿quién nomás puede perdonar a los The pecados? church or God? ¿La iglesia o Dios? Solo Dios. Blasphemy. Entonces es blasfemia. In a major document on the need for confession of sin, En un importante documento sobre la necesidad de la confesión de los pecados, change from my sister, El pontífice. the pontiff laid down guidelines for the world's nearly 8 million at the time el pontífice estableció Roman. directrices para los casi 800 millones de católicos romanos del mundo sobre el propósito was de of confessing sins to what? confesar los pecados a quienes, Watch a this los now. sacerdotes. Cura. The requirement, listen to this carefully now, Ajá, the escuchen requirement con cuidado. for confessing sin through priests is one of the fundamental principles of Roman Catholicism. La exigencia de confesar los pecados a través de los sacerdotes es uno de los principios fundamentales del catolicismo romano. This statement was made in December 11 by the Associated Press, 1984. Podemos ver que esa cita fue hecha en 11 de diciembre de 1984 por la prensa Associated Press, que no existe, ese es el nombre. Change from it. Another statement. Otra cita. Thus the priest, mighty like God. Listen. Así el sacerdote poderoso como Dios. ¿Cómo? Que el sacerdote es poderoso. ¿Cómo? Dios. Cuando tú dices como Dios, ¿qué significa eso? Igual a Dios. Thank you. Have mercy. Blasphemy. Blasfemia. Can instantly snatch the sinner from hell. Puede arrebatar instantáneamente al pecador del infierno. Watch this. Render him worthy of paradise. Hacerle digno del paraíso. Watch this now. And a slave of the devil make a son of Abraham. Y a un esclavo del diablo convertido en hijo de Abraham. Watch this now. And God himself is obliged to submit to the judgment of the priest. Y Dios mismo está obligado a someterse al juicio del No, sacerdote. question. Si Orlando puede obligar a alguien, ¿qué significa eso? Que domina sobre él. Que eres mayor que esa persona, porque yo puedo obligar a mi hijo. Que tú le dominas. So, ¿quién tiene más autoridad? El que está sobre. So the priest, El sacerdote tiene más autoridad Dice. aún que Dios. Porque dice que debe someterse a No, watch this. está obligado a someterse. O concederle Or to grant or to refuse his pardon, according that is, as the priest may grant or refuse. Continue. A conocerle, Al concederle. a concederle o negarle el perdón según el sacerdote pueda concederle o negarle la absolución. Have mercy. Watch this now. The sentence of the priest proceeds. God submit to it. La sentencia del sacerdote precede.
Dios se somete a ella. Notice now the boast now. Notice this arrogant question. Ajá, noten ahora el Question. boast. I can't remember how to say that. Una declaración arrogante. Can anyone conceive of such great power? ¿Puede alguien conseguir un poder mayor? Have mercy. Tremendo. Tremendo. Eso es todo ello. Sí, sí, es tremendo. Esa es citas católicas, declaración Claro. católica. Claro. Eso no es invención de nosotros, es de ellos. Ajá. Change. They have assumed infallibility, Infallibility. which belongs only to God. Han asumido la infalibilidad que solo pertenece a Dios. They profess to forgive sins, Profesen perdonar pecados. which belongs only to who? Lo que solo pertenece a quién? A Dios. A Dios. Change. All right. That's it. You can go back. Next time around we'll continue this. Ajá. But this is serious stuff. En otra oportunidad, la próxima vez, seguimos con. We're still identifying, Estamos todavía The beast. identificando la bestia. and those marks that we look at, Y there's esas no marcas que question. hemos visto muestra que no hay argumento The papacy fulfill all. que el papado cumple todos. And remember, this is not all the identification Y marks. recuerden que ya no hemos alcanzado todas las I marcas didn't even put all the identification marks in de the study. identificación porque ni he puesto todos en este We can get estudio about 20. porque hay como 20. Alright. We're going to put just a few. Nosotros hemos puesto unos pocos nada. We're studying this because we want to now see Estamos estudiando esto porque queremos ver how the image will be formed. cómo será formado. What formada attitude will the image la have? imagen, qué actitud tendría. So is the mother, Así como es la madre, so is the así es la hija. Amen. The Bible says the mother sucked the grape and put the children teeth. ¿Está And, está? the Bible, right? Ah, la Biblia dice In the que book of Jeremiah. la mamá chupa. Sí, chupa el La uva uva, sour. la uva agria Y coloca el diente sensible. y ¿Cómo? hace sensible el diente de la hija. Wow. Algo así. ¿Cómo es en español? No entendí. Sí, yo tiene la billetera. No, que solamente que hace algún tiempo atrás, no, estoy hablando de hace 4 años, creo que vi yo eso. Había una persona que estaba haciendo como un reportaje de la Iglesia Católica, ¿no? Y decía que el Papa estaba vendiendo indulgencias y haciendo este tipo de cosas virtualmente. Lo estaba haciendo, o sea, usted le escribía al Durante la Papa pandemia. y la persona podía comprar virtualmente al Vaticano una indulgencia o el perdón de los pecados. Wow, what blasphemy. Qué blasfemia. Sí, sí. Wow. Brethren, we're going to continue this study. These studies are not appointment to the beast. Estos estudios no son para apuntar o conducir a los hombres a la bestia. No, it's to protect men from the deception Es para of the proteger papacy. al hombre de los engaños del papado. And remember, the papacy Y recuerden, el papado is the representative of the devil himself. es el representante del diablo mismo. Now watch this. For you to be the representative of the devil, Para que seas el representante del diablo, you have to be like the devil. tienes que ser como el diablo. You have to be semejante al cruel diablo. like the devil. Tienes que ser cruel como él. Are you following? Murder without mercy, without Matar sin misericordia, sin rape, violar, do everything that is evil, just like the devil. hacer todo lo que es malo, así como el diablo. The papacy is not holy. El papado no es nada The santo. Pope is not holy. El papa no es santo. The Pope is the servant of the devil El papa himself. es el siervo del diablo mismo. And if you're a Catholic watching, that will watch Si this, eres un católico mirando esto, God's message to you is to turn from the papacy, because if not, you're going to go to el hellfire. mensaje de Dios para ti es dejar el papado, porque si no vas a ir al infierno. Because the Bible says Porque la Biblia dice that the beast will be cast in the lake of fire with the devil. que el papado será, Revelation 20. o que la bestia será echado
al lago de fuego junto con el diablo. And the false churches Y las falsas that the iglesias Bible called the false prophets, que la Biblia llama el falso profeta. like the Baptists, the Así Catholic, como los bautistas, the Methodists, los the metodistas, Pentecostal los churches. pentecostales. All of you guys are a part of the apostate Babylonian movement. Ustedes están parte del movimiento apóstata And God is calling you to come into the truth y Dios les está llamando a entrar a la verdad and to enter with His remnant people that keep the commandments of y God. estar con su pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios. This is the call. Turn from error and turn to Christ, your Deja righteousness. el error y ven a Cristo. Amen. May God bless us. May God Que bless Dios us nos all. bendiga. Let's have a word of prayer to close off here. But before we do that, Orlando, the offering, and we'll Vamos close a the prayer. tener una Thank palabra you. de oración. All right, let's have a word of prayer. Vamos a orar. Those of you can kneel. Los que pueden arrodillarse, por favor, vamos a ponernos de rodillas. Querido Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque nos has podido reunir esta mañana, Señor, para recibir este mensaje. Un mensaje directo de ti, Señor, porque necesitamos, Señor, escuchar estas verdades para poder ser salvos, Señor. Necesitamos identificar, Señor, los poderes que hay en este mundo, Señor, que nos pueden engañar, que nos pueden llevar a la perdición, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, nos escogiste para escuchar estos mensajes, Señor, y arrepentirnos de todo pecado, Señor, que hayamos cometido y volvernos a ti, Señor. Necesitamos volvernos a ti de corazón limpio, Señor, para poder vencer el día, Señor, final de este mundo. Porque si no estamos a cuenta contigo, Señor, sinceramente, no vamos a poder vencer, Señor. Vamos a ser alcanzados por esta marca, Señor, de la bestia. Señor, necesitamos amarte de corazón, Señor, porque dice tu palabra que si te conocemos, guardamos tus mandamientos. Amén. Oh Señor, oro por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, por todos los hermanos de la iglesia de Josuquí y de aquí de aquí, Señor, que tú nos bendiga, Señor, para el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.